Muy bien, chicos, muchas gracias por el tiempo de espera. A última hora la profesora pidió unos macarrones y cosas por el estilo y ya nos puso en aprietos. Paciencia y buen humor. Está bien, doctor, gracias. El afán con los pequeños. No hay problema, doctor. Gracias. Ok, a ver, vamos con el tema que nos corresponde. En este caso vamos a abordar la comprensión de la labor ejercitada por ASFI, ¿no? Que si bien ya conocemos un poco o conocemos lo que hace ASFI desde el punto de vista de regulación en el sistema financiero o en el ámbito del sistema financiero, vamos a concretar también cuál es la particularidad de este ente con relación al mercado de valores, con relación a lo que acontece o se efectiviza dentro de lo que es el mercado de valores. Hay algunos aspectos que vamos a poder pasar más ligero porque básicamente es una suerte de revisión de lo que hemos visto en derecho financiero en lo que concierne la creación de ASFI, ¿no? Sabemos que esta se fundamenta tanto por el mandato constitucional, artículo 330 y siguientes de la Constitución, como también por la aplicación de dos decretos supremos, el decreto supremo 29894, el decreto de reestructuración del Poder Ejecutivo y el decreto supremo 0071, el de extinción de las superintendencias, ¿no? Y que ratifica la desaparición de la superintendencia de bancos, entidades financieras, y que sea reemplazada por la autoridad de supervisión del sistema financiero, y que la intendencia de valores de la ex SPBS pase a favor del ASFI en ese sentido, ¿no? Entonces las entidades financieras terminan siendo reguladas y supervisadas por una entidad que reemplaza a las mencionadas y que desde el 2009 pues ya viene efectivizándose tal circunstancia que nos ha permitido pues reconocer a ASFI como un ente de regulación con todas las características, atribuciones y funciones que le reconocíamos en su momento a la Dirección de Supervisión de Valores dentro de la Intendencia de Valores, ¿no? En lo que concierne a la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Bajo esa dinámica, el artículo 137 del Decreto Supremo 29894 ratificaba aquella situación bajo el entendido de que la ex superintendencia de bancos y entidades financieras pase a ejercer la atribución de regulación en lo que concierne a ASFI y se incorpore además las actividades de control para el ámbito de valores y seguros, que inicialmente también eran parte de ASFI y que luego seguros termina pasando a tuición de la AP, ¿no? Lo que era antes la autoridad de pensiones se convierte en la autoridad de pensiones y seguros y se consolida los dos sectores del sistema financiero en ASFI, ¿no? Lo que es banca o intermediación financiera tradicional o mercado de intermediación indirecta y el mercado directo o lo que es el mercado de valores, ¿no? Respecto a la estructura que se reconoce para el regulador. Se ratifica tal circunstancia en lo determinado por el Decreto Supremo 0071 del 9 de abril del 2009, que dentro del procedimiento de extinción de las superintendencias generales y de carácter sectorial ya determina un poco lo que va a acontecer con la transferencia de las obligaciones, atribuciones, competencias y derechos de la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros hacia la autoridad del sistema financiero, ¿no? Y que son asumidos directamente por esta entidad. Lo que sí se propicia un cambio importante es en la estructura de la Superintendencia General, ¿no? Ya que todas las reguladoras previas al surgimiento de las autoridades de fiscalización reconocían una superintendencia general o un rango jerárquico intermedio, podría decirse, entre el Ejecutivo Nacional y las superintendencias sectoriales, que era ubicado en la labor de la Superintendencia General, ¿no? De los tres grandes sistemas que tenemos todavía de regulación en nuestro país. Recapitulando un poco ese aspecto, porque aquí sí viene una marcada singularidad en lo que concierne al sector financiero.
¿no? Los tres sistemas que se vieron de alguna manera afectados con la desaparición de las superintendencias fueron o son el CIREFI, que es el que nos interesa, el Sistema de Regulación Financiera, el CIRESE, el Sistema de Regulación Sectorial, y el SIRENARE, el Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables. Cada uno de ellos con su correspondiente superintendencia general, ¿no? Que reconocía el ejercicio de una serie de competencias, dentro de las cuales la competencia específica, que guarda una relación importante en consideración a lo que hacía este ente, se vincula más que nada a la determinación de políticas, obviamente de cada sector, políticas financieras, políticas sectoriales, políticas medioambientales. En el caso del CIREFI, esta determinación de políticas dentro de la Superintendencia General era resultado de las recomendaciones y propuestas de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y en alguna medida de la Superintendencia de Empresas, en lo que concierne a determinación o recomendaciones de política de carácter financiera vinculada a las empresas, ¿no? Y que éstas se terminaban plasmando en las determinaciones adoptadas por la Superintendencia General, quien a su vez estas políticas, antes de implementarlas en el mercado, pues tenía un grado de coordinación, pero no necesariamente de dependencia, con el ex Ministerio de Hacienda, lo que hoy sería el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Qué ha cambiado con la desaparición de la Superintendencia General? Porque en el caso de las otras superintendencias han sido reemplazadas. La SBEF se convierte en ASFI de forma casi inmediata y la Intendencia de Valores se integra a lo que es ASFI y los sectores de pensiones y seguros pasan a tuición de la APS. Y en el caso de la Superintendencia de Empresas se convierte en la AEMP, la Autoridad de Empresas. Sin embargo, en el caso de la Superintendencia General, esta desaparece del todo. No es reemplazada por otra autoridad, no es reemplazada por otra entidad intermedia. Por lo tanto, sus facultades, sus determinaciones o las funciones que ejercitaba, funciones políticas, funciones de definición de política, funciones administrativas y de gestión, terminan siendo asimiladas al Ejecutivo Nacional. Y de esta manera es que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se hace cargo de lo que antes efectivizaba como labor la Superintendencia General del CIREFI. Lo mismo aconteció con el CIRESE, lo mismo con el CIRENARE, ¿no? Con las diferentes carteras ministeriales de los rubros o ámbitos que se encontraban previstos en esos dos sistemas de regulación. Actualmente siguen existiendo el CIREFI, el CIRESE, el CIRENARE, solo que con la desaparición de su superintendencia general. Y eso denota que las funciones, las labores, hoy son en alguna medida ejercitadas por el Ejecutivo Nacional. En el ámbito de regulación sectorial es casi evidente, ¿no? Los ministerios han tomado las riendas, básicamente. En el ámbito de regulación financiera, lo propio. Pero se ha dado un énfasis de parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al sector tradicional, a lo que es la función que ejercitaba, mejor dicho, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. En lo que concierne al mercado de valores, la política asumida por el Estado prácticamente no ha variado. Los estándares establecidos para el mercado de valores en cuanto a sus particularidades, la política de desarrollo, de fomento y otras que en su momento fueron plasmadas por la Superintendencia General del CIREFI, siguen casi en plena vigencia, ¿no? Con ligeras, pero así ligeras modificaciones operadas ya desde un punto de vista técnico. Eso resulta provechoso porque básicamente estamos logrando una estabilidad del sistema, una estabilidad del mercado que se ha propiciado desde finales de los 90, cuando se adoptan una serie de medidas financieras de prudencia y políticas financieras de prudencia que rigen
o determinan el curso de las operaciones en el mercado de valores boliviano, ¿no? Eso resulta ser bastante provechoso, ¿no? Porque no ha habido una transformación, no ha habido un cambio muy abrupto que se haya propiciado. Lo único que sí se produjo fue un periodo de incertidumbre entre abril del 2009 hasta más o menos el mes de septiembre del 2009. ¿Por qué? Por esta transición, porque la Intendencia de Valores pasaba a ser parte de ASFI y nos quedaba la duda de si se mantendrían las políticas, si se mantendrían las reglas imperantes en el mercado hasta ese momento. La gran ventaja, sí se mantuvieron, ¿no? Solo ese periodo de transición entre abril y septiembre, que generó una incertidumbre tal en el mercado, se vio matizada por algo que no había ocurrido sino en la década de los 80, que a pesar de la fundación de la bolsa no había operaciones en el mercado y que se replicó aquella situación entre abril del 2009 y septiembre del 2009, ¿no? Donde las operaciones que se verificaban o se revisaban dentro del mercado de valores fueron aquellas que ya se colocaron o se desarrollaron antes de abril, antes de la operatividad del Decreto Supremo 0071 y las que se efectivizaban como mecanismos de control. Nuevas colocaciones, nuevas emisiones, durante ese periodo no tuvimos ninguna, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado estaba expectante por saber qué postura iba a asumir ASFI, qué posición iba a asumir un gobierno central, en este caso Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con relación a los diferentes aspectos que connotaba y connota todavía la regulación de dicho mercado. Es de esperar que estos aspectos no se modifiquen, incluso ahora con un nuevo periodo de gobierno, porque el momento que un Estado mete las manos en un mercado de valores donde la mayor parte de sus instituciones de carácter financiera tradicional generan o movilizan sus recursos y sus dividendos, así como también la generación de sus utilidades, puede traer cambios abruptos, puede traer consecuencias negativas muy altas y que pueden significar un descalabro del sistema financiero, ¿no? Esperemos que, como operó en el 2009, a lo que va a operar de aquí en lo sucesivo, no haya cambios trascendentales, no haya una modificación de políticas del mercado de valores. Del mercado de intermediación financiera probablemente se den algunos cambios o se continúe con aquellas circunstancias que en su momento ya se plasmaron a partir de los famosos créditos de vivienda social y otros, ¿no? Resta ver cómo se organiza nuevamente y que no se profundice y no se efectivicen cambios, porque nuestro sistema ha demostrado ser bastante certero en cuanto a su regulación y en cuanto a la determinación de sus políticas. No me refiero al mercado de valores, ¿no? Que no ha habido modificación sustancial desde mediados de los 90 o finales de los 90 hasta nuestros días. Una circunstancia que vale la pena anotar, ¿no? A pesar de que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el que pues, puede determinar cambios trascendentales en este aspecto. Ya cuando nos concentramos en la labor de fiscalización del mercado de valores, necesariamente tenemos que hacer una breve alusión a lo que fue en su momento la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, creada mediante Ley de Participación y Crédito Popular, la ley número 1864 de junio de 1998, muy cercana a la ley del mercado de valores, la 1834 de marzo del mismo año, que nos establecía una serie de criterios en cuanto al funcionamiento de un órgano de fiscalización y de regulación que era resultado de la fusión de tres superintendencias separadas, ¿no? La Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Seguros. Lo importante de este ente es de que ya por determinación reglamentaria se extraía una serie de atribuciones
para ratificar precisamente su carácter autónomo y de gestión institucional por intermedio de la denominada autonomía técnica, autonomía administrativa y autonomía normativa. En el plano técnico, se le facultaba y se le faculta todavía a ASFI la posibilidad de determinar sus medios y procedimientos técnicos en lo que concierne ya el desarrollo de sus actividades cotidianas como ente de regulación. En el ámbito de la autonomía administrativa, la posibilidad de estructurarse y definir su desarrollo de forma propicia y separada de cualquier injerencia de otros órganos, incluido el propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿No? En su momento, la superintendencia pues podía frenar cualquier embate del Ministerio de Hacienda, en aquel entonces, hoy Economía, a través de la protección que le brindaba, por así decirlo, la Superintendencia General. Hoy el aspecto pues cambia, o bueno, ya desde el 2009 cambia esta circunstancia, porque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas puede ejercer cierto nivel de presión o influencia respecto a la estructura, funcionamiento y labor administrativa de ASFI. Por suerte, se ha impuesto más un criterio de autonomía técnica y de autonomía normativa, salvo la injerencia que se evidencia respecto al ministerio con relación a el mercado tradicional, el mercado de la banca tradicional, donde sí hemos tenido varios aspectos relacionados, por ejemplo, a la fijación de tasas, la implementación de requisitos, o, por ejemplo, las listas azules de los créditos preaprobados u operaciones preaprobadas, que por suerte en el mercado de valores no se han producido. Razón por la cual, pues, esa autonomía normativa del regulador se ha mantenido desde mediados y finales de los 90 hasta nuestros días y esperemos que también se mantenga en esa misma línea. Perdón. Ya cuando entramos a el desarrollo de ASFI como autoridad de regulación y de supervisión del sistema financiero, reconocemos también esta subcaracterística de ser una institución técnica, de acuerdo a lo que prevé la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros, que reconoce además que es un ente de derecho público con jurisdicción en todo el territorio nacional y encargada además de regular y supervisar todas las actividades de intermediación financiera, incluido valores y seguros. En un principio, cuando se creaba ASP, luego seguros pasa a lo que es la APS, como ya les había manifestado. Entonces, en este caso, las funciones específicas que se ejercitan dentro de ASFI con relación a la supervisión de valores se determinan por efecto de dos disposiciones legales, preferentemente, ¿no? La ley 1834, la ley del mercado de valores y en lo pertinente lo previsto en la propia ley del sistema financiero, la ley 393, donde además la ley del mercado de valores asume una posición predominante con relación a la determinación de las funciones genéricas o especiales también que puede ejercitar este ente de regulación sobre el mercado, que se complementan o se van a eh, extender o desarrollar a través de la recopilación normativa para el mercado de valores, ¿no? De la misma forma a como acontece en el sistema financiero tradicional con la recopilación normativa para el sistema financiero. Las funciones en sí de la Dirección de Supervisión de Valores dentro de ASFI se concretizan en la posibilidad y la necesidad de hacer cumplir la ley y los reglamentos, así como también la recopilación normativa para este mercado, regulando y controlando todas las operaciones que se realizan en el mercado de valores, sean estas operaciones efectivizadas por el sector público o el sector privado, operaciones en el ámbito bursátil, o sea, dentro de la bolsa, o extrabursátil, fuera de bolsa, y todas las operaciones conexas o accesorias requeridas para el funcionamiento y desarrollo del mercado, vigilando siempre la correcta prestación de servicios, sobre todo los servicios direccionados a el sector de los inversionistas, que es el sector que se protege mucho más, ¿no? La super de pensiones, valores y seguros en su momento y ahora ASFI sabe o comprende de que el parámetro fundamental de supervisión de nuestro mercado se concentra en el ámbito de los inversionistas.
ya que si no tenemos a los agentes superavitarios y la movilización de sus capitales, pues el mercado colapsa. De esta forma también se les reconoce la función para poder investigar y sancionar todas aquellas conductas que pudieran ser contrarias a la normativa vigente, sobre todo de los denominados partícipes del mercado, ¿no? Excepcionalmente la participación de terceros que pudiera afectar a el desarrollo del mercado de valores, sobre todo por llevar a cabo operaciones que no han sido debidamente autorizadas o tamizadas y verificadas por parte de ASFI. En ese sentido, toda sanción, toda conducta que vaya en contra de la ley del mercado de valores o de la recopilación normativa, pues va a ser merecedora de algún tipo de sanción administrativa. Que esa es también otra de las particularidades del derecho bursátil y también del propio derecho financiero. En gran medida, la prosecución de aspectos o conflictos o problemas que pudieran propiciarse en el sistema financiero se resuelven más en un plano del derecho administrativo y de, obviamente, procedimientos administrativos, y prácticamente nula la posibilidad de resolución por la vía jurisdiccional. Primero porque no contamos con una jurisdicción financiera, o sea, una judicatura o un ámbito de jueces especializados en el sector financiero, lo que lamentablemente también ocurre en el sector comercial porque se junta con el régimen civil y que obliga, o si quieren motiva, a que la mayor parte de las resoluciones, por no decir todas, se puedan efectivizar a través de la regulación administrativa, que puede y va a investigar y sancionar las conductas que vayan o deban ser castigadas o sancionadas, ¿no? Excepcionalmente, además, en el mercado de valores, dichas conductas van a ser también sancionadas o van a ser de alguna manera reguladas por el sector privado, que esa es una de las características también de nuestro derecho bursátil, como en muchos otros países, donde se le reconoce facultades a la bolsa que comparte con la propia supervisión y regulación estatal, bajo el entendido de que para procurar un mercado ordenado, un mercado fiable o que genere certidumbre, el sector privado también puede imponer o puede determinar una serie de condiciones respecto a ¿no? Respecto al desarrollo de operaciones dentro del mercado. Una de las funciones más importantes en cuanto a el regulador financiero en nuestro país, sobre todo desde el punto de vista del mercado de valores, aunque también acontece en el mercado tradicional, es la posibilidad de que ASFI pueda proponer normas que en este caso serían referidas al mercado de valores. Estas normas obviamente van a tener diferente faceta. La propuesta puede tener por destino que llegue a materializarse mediante una ley nacional que se materialice a través de un decreto reglamentario o directamente basado en su autonomía normativa que se pueda efectivizar a través de la carta circular, así como también la emisión de una resolución administrativa o ejecutiva, la denominación que ustedes deseen respecto a las determinaciones de ASFI, y que se incorpore esa decisión como parte de la recopilación normativa, ¿no? Como parte de las reglas aplicables dentro de nuestro mercado. Esto tiene su significativa ventaja, ¿no? Porque en otros países, cuando nos referimos a la normatividad del mercado de valores, la concentran sobre todo en las disposiciones emanadas de un órgano legislativo, lo que denota que su tratamiento, su desarrollo y su propuesta puede estar muy condicionada o severamente condicionada por factores políticos, por lineamientos partidarios inclusive, y lo más preocupante, que puede estar circunscrito a pues, los integrantes del legislativo que a veces no tienen la soberana idea de lo que es el mercado de valores y sus instrumentos y operación. La ventaja en nuestro país, y ahí viene precisamente el tema de las políticas financieras y las políticas en términos de regulación normativa, es que esta tuición de la emisión de nuevas normas
o de la proposición e incluso implementación de nuevas normas en el mercado de valores se concentra más en un parámetro técnico, a través de las cartas circulares y a través de las resoluciones administrativas que determinan la vigencia de reglamentos, de procedimientos y otros que se incorporan a la recopilación normativa, que no necesitan ser refrendados mediante ley, que no necesitan ser validados mediante decreto supremo. Y esa es una ventaja muy, pero muy fuerte con relación a nuestra reguladora, con diferencia a otras reguladoras de otros países. Entonces, este aspecto de su autonomía normativa se sigue efectivizando, se pone muy de manifiesto y reviste obviamente una serie de particularidades provechosas para el funcionamiento y desarrollo de las operaciones en el mercado. Esto a su vez se vincula a la posibilidad de autorizar el funcionamiento de intermediarios como una de sus facetas de autonomía técnica y procedimental, todo lo que hemos visto en lo que concierne al registro de emisores, registro de emisiones e incluso los registros de participantes dentro del mercado para inscribir bolsas, agencias de bolsa y otros partícipes que vamos a verlo sobre todo en el desarrollo del segundo parcial. De la misma manera, esta función va aparejada a la posibilidad de autorizar la oferta pública de valores y su colocación en mercados bursátiles y extrabursátiles a través de las diferentes operaciones que se llevan a cabo con relación a los instrumentos que se vayan a negociar. De la misma forma, le reconocemos a ASFI la posibilidad que a través de la Dirección de Supervisión de Valores puede efectuar inspecciones a todos los intermediarios, a todos los participantes del mercado, sean estos participantes institucionales, privados, la mayor parte de ellos, por no decir todos, y también los propios emisores, que pueden ser tanto del sector público como del sector privado. ¿Bajo qué premisa? ¿Y por qué sobre todo a los emisores? Porque si nosotros cuidamos que el emisor esté en las condiciones propicias para poder asumir sus obligaciones frente a los inversionistas, implícitamente estamos protegiendo precisamente al inversionista y al pilar fundamental del desarrollo del mercado. Porque sin los recursos que se canalizan de parte del agente superavitario o los inversionistas hacia el mercado en sí, pues este no funcionaría o no se desarrollaría. Por tal motivo, pues reviste una importancia mayor el hecho de que ASFI concentre su control para mecanismos de protección de los inversionistas en lo que concierne el desarrollo de operaciones de los emisores y de los propios intermediarios que permiten el encuentro entre, entre los agentes deficitarios, los emisores, y los agentes superavitarios, los inversionistas. De la misma forma, ASFI tendrá la tuición de conocer y resolver todos los recursos que puedan ser planteados por los interesados, suponiendo el caso que en sus ejercicios prácticos que hemos estado llevando a cabo para la solicitud de inscripción de emisor o la solicitud de inscripción de emisiones y otras que también vamos a efectivizar a lo largo de la materia, tuviéramos una suerte de rechazo de parte de ASFI o que se nos haya negado dicha inscripción, sabemos que podemos activar los recursos de impugnación correspondientes, que en este caso serán el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. Y ahí viene también una variación operada por efecto del Decreto Supremo 29894 y del Decreto Supremo 0071. Estos recursos administrativos, que bien sabemos se vinculan de manera general a lo que se encuentra establecido en la Ley 2341, la Ley del Procedimiento Administrativo, más el Decreto Supremo 27113, el Decreto Supremo Reglamentario al procedimiento administrativo, se vinculan a su vez a las disposiciones del Decreto Supremo Reglamentario específico para el sistema de regulación financiera. En este caso, el Decreto Supremo 27175, ¿no? Que es el decreto
que establece ligeras variantes, ligeras consideraciones respecto a la circunstancia relacionada a los recursos administrativos. Uy, perdón, vamos a volver a la diapositiva. No sé por qué se ha perdido la anotación, porque generalmente se mantiene, pero bueno, voy a volver a ponerlo. No, en este caso, como les decía, se vincula a lo que es la ley 2341, el decreto supremo 27113 y las particularidades denotadas por el decreto supremo 27175 de regulación del sistema financiero, ¿no? Del procedimiento administrativo para el sistema financiero. Estas tres normas reconocen dos tipos de recursos que pueden ser planteados, ¿no? Ante ASFI. El recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. El recurso de revocatoria, bien sabemos, se plantea ante la misma institución, ante ASFI, para que la autoridad que ha emitido la resolución administrativa pueda reconsiderar su decisión y ver si corresponde modificarla o eventualmente confirmarla, ¿no? Dependiendo su propia competencia. Y en el ámbito del recurso jerárquico, este recurso permitía que la decisión adoptada por ASFI pueda ser revisada por una instancia superior, que en este caso, dicha instancia superior es precisamente la superintendencia, o era la superintendencia general. Lamentablemente, esta desaparece. Esta ya no se efectiviza como ente de regulación jerárquica respecto a lo que el ente de regulación podía ejercitar. ¿Qué nos deja? Que los recursos jerárquicos tengan que ser resueltos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Lo que complica eventualmente el desarrollo de estos procesos, primero porque los ministerios casi, en la mayoría de los casos en los cuales se recurre a un recurso jerárquico, no resuelven en los tiempos previstos, no resuelven cumpliendo o acatando los plazos determinados en la norma y tampoco reconocen abiertamente la aplicación del silencio administrativo, que pudiera llegar a ser provechoso para para las intenciones del recurrente, lo que ha significado un franco retroceso en cuanto a la organización administrativa en términos de la labor de ASFI. Poco a poco se fue normalizando, regularizando este aspecto, pero aún así todavía denotamos un ligero incumplimiento de parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo que a su vez también repercute en la cantidad de recursos jerárquicos que se plantean, ¿no? Porque el mercado lo que hace es básicamente entrar en una dinámica de costo-beneficio, ¿no? Para que no se exceda en cuanto a tiempo de resolución y otros factores que lamentablemente entran de manifiesto en lo que concierne a el desarrollo de actividades en el mercado, ¿no? Y sobre todo el planteamiento de recursos y medios de impugnación contra las decisiones que hubieran sido emanadas o hubieran sido propiciadas al interior del regulador financiero. Entonces, en ese sentido, pues, la proporción, el volumen de recursos jerárquicos e impugnaciones que pudieran llegar a plantearse son reducidas, ¿no? Y la mayor parte de ellas no se llegan a efectivizar precisamente por lo que les menciono, ¿no? El hecho de que exista una suerte de valoración de la oportunidad de poder plantear o no los mecanismos de impugnación correspondientes. De la misma forma, se establecían para la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros una serie de funciones institucionales que, al no haber sido modificado el Decreto Supremo 25317 por disposiciones legales posteriores, ni siquiera por la determinación de la Ley de Servicios Financieros,
asumimos que estas funciones institucionales siguen ejercitándose con relación a la Dirección de Supervisión de Valores, y pues así lo es. En ese sentido, ASFI, dentro del mercado de valores, a través de su Dirección de Supervisión, puede adoptar todas las medidas administrativas para su organización y funcionamiento en términos de fiscalización y supervisión de los participantes del mercado, estableciendo su propia política salarial, adoptando medidas disciplinarias contra sus funcionarios en lo que concierne los autos de o los procesos sumarios administrativos internos o los procesos disciplinarios con relación a el incumplimiento de códigos de conducta y otros aplicables a todos los funcionarios de ASFI, no solamente en el sector de mercado de valores, sino en general para todo el sistema financiero. Y otras que eventualmente les sean conferidas por intermedio de disposiciones legales en vigencia, o que por efecto de leyes especiales o leyes particulares, o incluso las propias determinaciones adoptadas por ASFI, se pueda incrementar el desarrollo de dichas funciones, otorgándosele nuevas para el desarrollo de sus labores cotidianas. Por eso es importante que clasifiquemos las funciones en el ámbito del mercado de valores con relación a lo que hace ASFI, atendiendo sobre todo a tres momentos en lo que implica la operación, antes de que las operaciones de mercado se puedan propiciar, es todo lo que estamos viendo, el registro de emisor, registro de emisiones, el registro de participantes del mercado y eventualmente pues también la verificación de la información a través de la información relevante que debe ser comunicada de forma oportuna o la información periódica que tiene que enviarse o gestionarse dentro de ASFI, ¿no? Con relación a todos los partícipes del mercado. Luego, la función o las funciones que se ejercitan durante el ejercicio de las operaciones, durante la vigencia de las operaciones, acorde a los plazos pactados en ellas, ¿no? Ya sean operaciones de mercado de dinero de menos de un año, de mercado de capitales de más de un año y mercados de futuros, eventualmente cuando tenemos operaciones pactadas a más de 7 u 8 años, ¿no? Entre las formas básicas, si quieren, de operaciones de futuros. Y después de las operaciones, sobre todo para medir o verificar que se vayan cumpliendo de manera propicia todas las exigencias que se hubieran determinado o pactado en la operatividad de las funciones y operaciones que se llevan a cabo dentro del mercado de valores, ya sea con la colocación de acciones, bonos corporativos u otros instrumentos que determinan obligaciones específicas para los emisores y también para los participantes del mercado, ¿no? Sobre todo los participantes institucionales. Nos referimos a la bolsa, las agencias de bolsa, las entidades calificadoras de riesgo o la entidad de depósito de valores y otras que puedan tener directa o indirecta correlación con las operaciones que se llevan a cabo. Es interesante además manifestar que por lo menos desde finales de los 90 hasta la fecha ha habido muy pocos casos, pero así aislados los casos en los cuales se haya incumplido con las operaciones pactadas o definidas en el mercado bursátil o en el mercado formal, ¿no? De las operaciones que se llevan a cabo bajo tuición, fiscalización y supervisión, no solo de ASFI, sino también de la propia Bolsa Boliviana de Valores, lo que ha permitido reconocer que nuestro mercado sea pues bastante ordenado, regulado y competitivo en términos de cumplimiento de las disposiciones que los rigen, tanto desde el sector público como desde el sector privado. De la misma forma, ASFI clasifica sus funciones en el ámbito de regulación del mercado de valores por el tipo de función, reconociéndose unas funciones de carácter normativo, en el sentido de que basados en su autonomía de norma o autonomía normativa, pueden emitir disposiciones que rijan al mercado a través de la recopilación normativa, que se traduce
en las resoluciones administrativas o reglamentos aprobados por el ente de supervisión y que deban aplicarse de manera obligatoria dentro del mercado. También su función administrativa, en lo que involucra ya el ejercicio de funciones y atribuciones específicas de ASFI para cumplir con su labor de supervisión, una supervisión permanente y constante con relación a las labores ejercitadas dentro del mercado. La fiscalización y control, que ya denota una etapa de funciones post, durante y post del desarrollo de las operaciones, sea en el mercado bursátil o en el mercado extrabursátil, e inclusive aquellas operaciones que se consideren ilegales o contrarias a la normativa, en lo que concierne a entidades que no cuentan con la debida autorización para realizar operaciones dentro de nuestro mercado. Y una función que reviste una importancia mayor, sobre todo por la particularidad de la protección de los inversionistas, una función vinculada a un ámbito de publicidad o de transparencia como principio, bajo la premisa de que todo lo que acontece dentro del mercado de valores tiene que ser de conocimiento de los inversionistas sobre todo, y que ASFI favorecerá tal circunstancia, desde lo que implica el manejo y volumen de información de los participantes del mercado a momento de inscribirse en el RMB, y como han podido apreciar, involucra la presentación de una serie de documentos y transparentar la situación económica, financiera, legal y societaria, cuando no comercial y empresarial, de todos y cada uno de los participantes del mercado, con excepción de los inversionistas, a menos que también sean emisores. Y que con ese volumen de información y la transparencia que denota el manejo de la misma, pues se favorezca a un mercado ordenado, a un mercado competitivo, donde los inversionistas puedan ver o acceder, mejor dicho, a toda la información que resulte provechosa o pertinente a su toma de decisión, ¿no? Al hecho de si invierten o no en las operaciones que se denotan dentro del mercado. Permítame un instante, chicas, por favor, chicos. Está bien, doctor. Gracias por la espera, chicos. Como les decía entonces, este punto de la publicidad
se caracteriza por ser uno de los elementos centrales de las funciones ejercitadas por ASFI, porque es el que permite generar cierta certidumbre, sobre todo en los inversionistas, ya que al permitirse el acceso a volúmenes de datos y de información pertinente con relación a la situación económica, financiera, societaria, legal, comercial, empresarial de los diferentes emisores, las diferentes empresas emisoras, favorece a la toma de decisiones, ya que un inversionista, sobre todo un inversionista sensato, no va a arriesgarse en demasía, no va a ejercer una suerte de actividad o operación que resulte ser pues, altamente riesgosa cuando no ha tenido acceso a la información pertinente. Y que esa falta de acceso a la información pueda verse condicionada luego con resultados negativos que pudieran propiciarse en el ámbito de las actividades propias del mercado. Entonces es por ese motivo que la publicidad y la transparencia de parte de ASFI en cuanto al volumen de información y la generación de información sea pues necesaria u oportuna bajo esa premisa y que eventualmente se tenga una serie de consideraciones al respecto. En esa lógica, lo que acontece con relación a el ámbito de regulación financiera o el ámbito de regulación de lo que denota la labor de ASFI va ligada sobre todo a aquella circunstancia básica en la cual se tenga la consideración de lo que necesita comprender, lo que necesita manejar y saber todo inversionista, ¿no? Y que esta situación pueda derivar también en una protección de sus intereses o una protección de su participación dentro del mercado, ¿no? De la importancia de esta función específica, que en gran medida se efectiviza a través de un servicio específico que es el del registro del mercado de valores, ya que así como inscribimos todos los datos o registramos todos los datos referidos a las actividades dentro del mercado, también permitimos que todo interesado o tercero interesado pueda acceder a ese volumen de datos a través de las diferentes plataformas dispuestas para el efecto, ¿no? Empezando por la propia plataforma en línea del registro del mercado de valores para que todo interesado, directa o indirectamente en cualquier tipo de operación, pueda ratificar aquella circunstancia. Que aquí sí ha habido una ligera depreciación o una ligera variación negativa con relación a lo que acontecía con la superintendencia a lo que acontece hoy con ASFI. Por ejemplo, si nosotros queremos validar la información de un prospecto y ver hacia atrás, ver todas las resoluciones administrativas que han mediado o han precedido a el desarrollo de una operación financiera o una operación de mercado, teníamos la posibilidad de ver todas las resoluciones administrativas en línea. Hoy, tal circunstancia está de alguna manera restringida y lo que tenemos que hacer es apersonarnos a ASFI, solicitar la impresión o la entrega o la exhibición de la resolución correspondiente y con ello constatar, ¿no? Sobre todo cuando somos terceros interesados, ¿no? Cuando ya somos partícipes del mercado, concretamente las agencias de bolsa, esta salvedad se levanta, ¿no? Esta salvedad se va a mejorar, ya que las agencias de bolsa sí pueden acceder eventualmente al volumen de información que se tiene respecto a dichas operaciones. Por eso, cuando hablamos de la supervisión y fiscalización de parte de ASFI, en lo que involucra el mercado de valores, incluso el sistema financiero, reviste la necesidad de hacer énfasis en tres factores: regulación, supervisión y fiscalización. Es necesario anotar que estas tres funciones
que responden a diferentes momentos dentro de la labor en ASFI, también van a tener un objetivo o van a tener una tuición o labor específica en lo que concierne al manejo del propio mercado y la labor que ejercita ASFI en particular. ¿Qué es lo que ustedes entienden, por ejemplo, cuando hacemos alusión a regulación? ¿Qué es lo que primero se les viene a la mente cuando hacemos referencia a una función de regulación? Que existen normativas como o disposiciones que va a emitir la ASFI para las personas que están bajo su supervisión. Ya, bien. ¿Qué más? Tal vez complementando, o sea, emite las normas que van a regir el funcionamiento de la institución, sus procedimientos y los procedimientos que tienen que seguir los administrados. Muy bien. Y que se fundamentan en la autonomía normativa que les reconocemos a la entidad, ¿no? Y que permite que gran parte de la regulación se origine en la misma entidad de regulación, entidad supervisora, ASFI en este caso. Lo que no acontece con otros entes de regulación, donde sí les permitimos, por ejemplo, cierta capacidad técnica normativa en cuanto a reglamentación, pero muchas veces las determinaciones tienen que ser adoptadas a través de leyes que se originen en el legislativo. En el caso de la regulación financiera, en general, no solamente para el mercado de valores, esta tuición es específica, privativa y exclusiva de ASFI, ¿no? Excepcionalmente puede verse condicionada por otros parámetros normativos, ya sea que se originen del legislativo o se originen incluso del propio ejecutivo. Cuando ya hacemos alusión a supervisión, denota también otra serie de facetas y actividades en particular. De la misma forma, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando hablamos de supervisión de parte de ASFI? Ya en este caso es como la vigilancia, digamos, del cumplimiento de las normas que ha emitido para la regulación. Muy bien. Y esa La correcta aplicación de las directrices, ¿no? perfecto. Y esa También supervisión que es o in situ, verificación, o sea, como también se hace una supervisión ya tal vez en las mismas, tanto entidades bancarias como en la bolsa de valores, por ejemplo. ya, muy bien, muy bien. ¿Y qué particularidad reconoceríamos sobre todo en este caso de la supervisión, tomando en cuenta que habíamos mencionado que ASFI efectiviza una serie de funciones previas, durante y post operación? Esta sería una situación que se da durante las operaciones, ¿no? O sea, se supervisa lo que está pasando. Perfecto, porque en este caso nos referimos a una supervisión permanente. En el caso de ASFI, la supervisión de las operaciones previas, por ejemplo, va ligado al cumplimiento de los requisitos para poder inscribir emisores, para poder inscribir a las emisiones, la verificación de todos los requisitos de seguridad, mecanismos de cobertura, etcétera, que se determinan para cada operación y que se terminan plasmando también en la elaboración de un documento específico, el prospecto, ¿no? Aparte de ese prospecto, la verificación de las condiciones económico-financieras de los emisores, todo lo que involucra una etapa previa a la operación. Durante la operación, ya el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de derechos aparejados a los títulos, valores que son negociados o colocados dentro del mercado. Y en la circunstancia post, que las operaciones de compensación y liquidación resultantes de la colocación de instrumentos se efectivicen. Por eso la supervisión es permanente. Es una labor que no puede cerrar. Aquí entra una consideración bien interesante. La mayor parte de los mercados y las bolsas tienen horarios de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en el caso de la Bolsa Boliviana de Valores, inicia operaciones a las 9:30 de la mañana,
a las 9 de la mañana, de 9 a 9:30, lo que hace es verificar qué instrumentos se van a negociar dentro del mercado para abrir piso de negociación y que se lleve a cabo la subasta doble competitiva, el ruedo de bolsa. Ruedo que se operativiza entre las 9:45, por esos 15 minutos de organización y operativización de las negociaciones que se puedan llevar a cabo, y que cierra a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, de 11 a 11:15 y excepcionalmente a 11:30, se lleva a cabo un proceso que se llama interval. El interval es una etapa, si quieren, de la negociación bursátil en la cual se está verificando y obviamente va a estar sujeta a la valoración, va a estar sujeta a la consideración y seguimiento de parte de ASFI, porque se realiza la compensación, la liquidación y el neteo de operaciones. Esto lo hacen los directores de operaciones adjuntos dentro de la bolsa, bajo supervisión de su director de operaciones titular. Y esta información que se está gestando entre las 11, 11:15, 11:30 máximo, se comunica de manera inmediata a través de un portal intranet, una comunicación en línea con ASFI, con la EDB y las propias agencias de bolsa, desde la Bolsa Boliviana de Valores. Por eso es que la supervisión es constante, es permanente, ¿no? A diferencia de lo que acontece, por ejemplo, en el mercado tradicional, donde las operaciones diarias se van acumulando y enviamos información digital, sí, pero después física, en un lapso de tiempo determinado, entre 24 a 48 horas o 7 días, dependiendo la información semanal. En el caso del sector bursátil o del sector del mercado de valores, dicha información es efectiva a tiempo real, ¿no? Ni bien se están generando los neteos, la compensación y la liquidación, cuántos instrumentos ha comprado el inversionista, cuánto debe pagar el inversionista a favor del emisor, que se efectivice además los comprobantes de depósito o por lo menos el convenio de pago y que se vaya a vincular al tipo de operación, si es una operación T+1, T+2, T+3, T+5, etcétera, se verifica en el acto, por la bolsa y por ASFI. Por eso esa supervisión es permanente, ¿no? Y que se repite por la tarde, ¿no? Luego de las operaciones de la mañana hay un pequeño espacio de tiempo en el cual se verifican todo el cumplimiento de las obligaciones pactadas, el registro, la comunicación con EDB, etc. Por la tarde volvemos a una misma lógica que inicia a las 14:30, de 14:30 a 13:00, o perdón, a 15:00, tenemos esa comunicación con EDB, se verifica qué instrumentos se van a negociar, lo mismo que se hizo en la mañana. Entonces, el piso de negociación se abre en 2 momentos del día. A partir de las 9:45 hasta las 11 por la mañana, y por la tarde a partir de las 15:30 a partir de las 15:00 hasta las 16:00. A las 16:00 se cierra la bolsa. Continúa su labor administrativa posterior, pero ya negociaciones, colocaciones, compras, etcétera, ya no se efectivizan, solamente se hacen en los 2 rangos de tiempo indicados. Pero eso no significa que el mercado cierre. El mercado continúa funcionando. ¿Por qué? Porque hay que verificar compensaciones, liquidaciones, pago de utilidades, pago de dividendos, el pago de obligaciones pactadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta labor de supervisión es permanente por parte de las agencias de bolsa, la EDB, la bolsa y la propia ASFI. Por eso es un mercado mucho más regulado en términos de supervisión. La fiscalización siempre es post, es después de que las operaciones se han llevado a cabo, darle seguimiento a si están cumpliendo o no están cumpliendo con lo pactado, si se cuenta o no se cuenta con los mecanismos de cobertura, con las garantías adicionales y todas las obligaciones que se hubieran definido y que tienen que estar manifestadas en el prospecto. De ahí la importancia del documento que les mostraba el día de ayer.
y que nos muestra todos los mecanismos de protección del inversionista, sobre todo en la transparencia del mercado. Regulamos, supervisamos y fiscalizamos, sobre todo para proteger al inversionista. ¿Y qué logramos con esa protección? Garantizar la confianza, generar una suerte de incertidumbre con relación a lo que involucra el mercado de valores, en lo que involucra, en este caso, la confianza pública de tanto el inversionista como eventualmente el propio emisor, que mueve a que siga colocando instrumentos para que se movilice también el mercado. Esto se traduce además, la labor de regulación, supervisión y fiscalización de parte de ASFI, en dos situaciones específicas en cuanto a prevención y control. Evitar que se produzcan situaciones financieras riesgosas o altamente riesgosas o situaciones financieras fraudulentas. Ojo, el riesgo siempre va a estar presente en el desarrollo de las operaciones bursátiles. El riesgo no se puede eliminar. Por eso, cuando hacemos alusión a la prevención de situaciones financieras riesgosas, estamos haciendo alusión a situaciones con un riesgo exacerbado o con un riesgo demasiado alto, que no se ha tomado las previsiones correspondientes para tratar de contenerlo. Eliminarlo imposible. El riesgo siempre va a estar presente. Es más, ninguna de las entidades participantes del mercado, sean los participantes institucionales o el propio emisor, puede garantizar rendimientos o asumir responsabilidad por el riesgo financiero existente. Eso está terminantemente prohibido. Ningún emisor, con el objetivo de convencer al inversionista, le puede asegurar, por ejemplo, rendimientos. Le puede decir de que si no se propician estos, igual le va a pagar porque va a asumir la responsabilidad por las variaciones negativas que pudo haber existido en el mercado. Si eventualmente un inversionista, a pesar del volumen de información, la gestión de esta y el manejo para su toma de decisiones, incurre en pérdidas o eventualmente se ve perjudicado con algún tipo de variación negativa, es a su cuenta y riesgo. Ningún participante del mercado asume esa responsabilidad, pero sí ASFI puede, al momento de valorar una emisión, valorar la participación del emisor a través de sus instrumentos, si estos pudieran eventualmente tener un comportamiento negativo dentro del mercado y en algunos casos hasta rechazar una emisión porque se considera una actividad o una operación excesivamente riesgosa. Ni qué decir cuando ya entramos en un plano fraudulento, ¿no? Cuando se ha identificado que se maneja información que resulta ser invalidada o información errónea, tendenciosa o incluso falsa. Para ello, ASFI descansa su labor en la Dirección de Supervisión de Valores en las denominadas resoluciones administrativas que ya en su momento fueron emitidas por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Algunas de ellas todavía siguen sin variación, sobre todo las de carácter técnico, y otras que sí ya han sido modificadas y han sido, pues, de alguna manera actualizadas por la función administrativa de ASFI, que permite reglamentar por la vía de las resoluciones administrativas, hoy denominadas en ASFI resoluciones ejecutivas, todos los aspectos relacionados a modificaciones, actualizaciones y derogaciones normativas que rijan al mercado y que las dan a conocer al público en general y sobre todo a los participantes del mercado a través de las denominadas cartas circulares, que es el mecanismo de comunicación empleado por ASFI para poder poner a conocimiento del mercado de todos los participantes de dichas modificaciones. Por eso es importante que las cartas circulares emitidas por ASFI sean de conocimiento irrestricto de todos los interesados. Esto para dar cumplimiento al principio de transparencia, como una de las particularidades requeridas en el mercado para lograr cierto orden y regulación propicia. Ahora, de lógica,
todos los participantes del mercado están obligados a suscribirse a los boletines informativos de ASFI, reciben permanentemente a través de sus portales de acceso intranet a la red que se maneja con ASFI para tener las últimas circulares habilitadas, para que ningún participante del mercado pueda alegar que desconocía la norma. Por eso es que surge también la obligación, como parte de las funciones y atribuciones de ASFI, de exigir que todos los participantes que tienen acceso a esta forma de comunicación intranet o esta forma de comunicación efectiva con ASFI, se exija el cumplimiento irrestricto de dichas normas, ¿no? Y es responsabilidad directa de dos funcionarios o dos personas en la mayor parte de las entidades de esta naturaleza. El oficial de cumplimiento, que viene a ser un funcionario dentro de la bolsa, las agencias de bolsa, las SAFIs, en suma, todas las entidades del mercado de valores. Lo propio acontece con el mercado de intermediación tradicional, en los bancos, cooperativas y otros, que es el funcionario responsable de dar seguimiento a toda la normativa vigente del sector y también procurar su cumplimiento efectivo dentro de su institución. De ahí su nombre, oficial de cumplimiento. Y el otro servidor o el otro funcionario dentro de los participantes del mercado viene a ser su asesor legal, o debiera ser su asesor legal. El problema es de que muchos participantes institucionales, bolsa, agencia y otras, no tienen un departamento legal dentro de su estructura. La mayoría trabaja con asesorías externas y esto como que diluye un poco la obligación de estar al día con las cartas circulares, ¿no? Porque a veces el hecho de que tú desconozcas eventualmente la normativa vigente y las modificaciones que se van operando al interior de ASFI repercute en el ejercicio de derechos y cuando no también el cumplimiento de obligaciones, ya que si no estás al día con relación a las diferentes circunstancias que connota el desarrollo de funciones y labores al interior de lo que es ASFI, podemos cometer a veces equivocaciones muy, pero muy grandes en lo que concierne el ejercicio de derechos, ¿no? Por ejemplo, en este momento nos encontramos en la circular 657, de las que ya se han ido gestando en todo el año, ¿no? Y probablemente todavía se vayan a gestar nuevas modificaciones al interior de la normativa de ASFI, ¿no? Y que se comunican al mercado a través de las denominadas cartas circulares. Aparte de aquello, fuera de lo que son las resoluciones administrativas, también tenemos la reglamentación de los partícipes del mercado. En este caso, sobre todo, los reglamentos o el reglamento de operaciones y registros de la propia Bolsa Boliviana de Valores, que además debe ser, dicho reglamento, aprobado mediante resolución administrativa o ejecutiva de ASFI, ¿no? Para que tenga la validez correspondiente y pueda ser también exigible. Ahora, ¿cómo financia sus labores ASFI? Dime. Perdón, un favorcito, decía que los participantes del mercado están en la obligación de estar inscritos en ¿qué se llamaba este lugar donde salen las circulares? Es su sistema intranet. Tienen un sistema intranet que antes era el sistema, no era Sirena, Sidunea, si mal no recuerdo, y después cambiaron de denominación. No es un sistema en el cual se produce una comunicación efectiva de todos los cambios normativos que se propician por las decisiones de ASFI. Si, por ejemplo, hoy a las 4 de la tarde ASFI emite una nueva resolución o hubiera emitido una nueva resolución, pues este aspecto máximo en el lapso de unas 2 horas ya va a estar en el sistema informatizado, en el sistema de comunicación vía intranet que se tiene con todos los participantes institucionales, bolsa, agencias, SAFIs, titularizadoras, calificadoras, etc., ¿no? Y estas están en la obligación de constatar el contenido de dicha carta circular
y las modificaciones que operan en esta. Las modificaciones que se hubieran determinado o se hubieran establecido para funcionamiento del propio mercado. Esto a su vez repercute en los mecanismos de notificación específica, ya que ASFI, para agilizar eventualmente la toma de sus decisiones, sobre todo en procedimientos administrativos o solicitudes ya finales respecto a ciertos aspectos, exceptuando la emisión de resolución para emisión y para emisores, el resto nos notifica a través de este mismo sistema informatizado, sobre todo cuando va a aplicar sanciones. Eso es lo interesante de parte de ASFI. Cuando te va a sancionar, te notifica de la forma más efectiva posible. Cuando te va a otorgar derechos, se vuelve la oficina más burocrática del mundo. Oh, bueno, muchas gracias, Héctor, perdón. Con todo gusto, Tamara, no te preocupes. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo sustenta su desarrollo? Entendiendo que ASFI es una entidad casi autárquica. La SPBS sí era en gran medida autárquica, ¿no? Ya que no recibía una asignación global del presupuesto general del Estado como actualmente recibe ASFI, y que a pesar de ello, pues gran parte de su funcionamiento todavía descansa en el financiamiento que se logra a través de las tasas de regulación que son determinadas por el Decreto Supremo 25420, ¿no? Que ustedes también han revisado para la inscripción del emisor o la inscripción de las emisiones. Estas tasas de regulación, por concepto de autorización, por concepto de inscripción, por inspección y vigilancia, por emisión y oferta pública de instrumentos, por extensión de certificados, testimonios, formularios y otros, además de las multas aplicables como resultado de procedimientos administrativos de sanción, son los que sirven de soporte económico financiero del presupuesto de la Dirección de Supervisión de Valores. Algo muy parecido a lo que acontece en el ámbito de la regulación financiera tradicional, ¿no? Entonces, en este caso, se mantiene en alguna medida la particularidad de ser considerada una entidad casi autárquica, no al 100%, porque todavía recibe asignación del presupuesto general del Estado y del Tesoro General de la Nación, como parte del funcionamiento administrativo reconocido para este ente. A pesar de aquello, pues el volumen de recursos que son generados por parte de ASFI, pues le permite desarrollar sus funciones con cierta normalidad, a diferencia de lo que acontece con otros entes de regulación que restringen incluso la presencia de sus dependencias en las diferentes capitales de departamento, ¿no? En el caso de ASFI, con excepción de Pando, pues ya se tienen oficinas prácticamente en todo el país, ¿no? Ahora, veamos un poco las relaciones que pueden trazarse de parte de ASFI. En el ámbito gubernamental, la relación más importante que se puede establecer con respecto a la labor ejercitada por el regulador financiero es la que se efectiviza ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de sus 3 viceministerios, ¿no? De acorde a lo establecido en el artículo 37 del Decreto Supremo 0071 y el propio Decreto Supremo 29894, que determina la estructura, composición y funciones de los ministerios, y en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, la determinación de su vinculación con el sector, ¿no? En este caso con el sector de valores o del mercado de valores, y por ende directamente relacionado con ASFI. Si bien, tanto por el mandato del Decreto Supremo 29894 como por el 0071, le reconocemos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la posibilidad de formular políticas para el sector de este mercado, o para el mercado de valores, a la fecha no se han efectivizado cambios trascendentales en las políticas que ya imperaban en nuestro país desde mediados de los 90. Esto responde de pronto a una faceta de certidumbre que se ha podido generar en nuestro mercado. Es un mercado bastante ordenado, muy bien regulado, por cierto,
tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público, con ligeras observaciones de parte de la burocracia, en realidad de ASFI, en cuanto a los requerimientos para inscripción al RMB, pero después resulta ser bastante ordenado, ¿no? Tanto es así, la cantidad de incidentes o conflictos que se propician en el mercado de valores es significativamente más baja, casi marginal, con relación a los incidentes que sí se propician en el mercado de intermediación indirecta o en el mercado tradicional. Entonces, de ahí que el mantener un poco la línea de las políticas económico-financieras del mercado de valores desde mediados de los 90 hasta nuestros días, pues ha resultado ser bastante provechoso. Uno de los pocos momentos en los cuales se ha propiciado una vulneración flagrante de las políticas y la normativa bursátil fue precisamente con el caso de las acciones de Elfec. Cuando se propicia la confiscación, porque fue básicamente eso, fue una confiscación de acciones, y que además este año, poco antes de la elección, se determina su devolución a los trabajadores en Elfec, se está regularizando o se está, en todo caso, corrigiendo una falla de nuestro sistema de regulación y de la labor de ASFI, porque al parecer pues, se hizo de la vista gorda, y no solo eso, sino que favoreció una adquisición irregular, porque antes de que se produzca la liquidación y el cumplimiento del pago a favor de los titulares de dichas acciones, conforme determina de forma clara y precisa la reglamentación para el mercado, concretamente el reglamento de valoración de instrumentos financieros, se propició el cambio de titularidad. Ende terminó siendo la propietaria de dichas acciones, se inscribieron en el RMB sin haber verificado o constatado el pago efectivo a los que fueren los anteriores titulares, o nunca en realidad dejaron de serlo, respecto a dichas acciones. Me refiero a Conteco, Luz del Valle y los trabajadores de Elfec. Y que con la última determinación adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el propio gobierno central, en lo que manifestaba Janine Áñez hace menos de un mes, pues se devolvía estas acciones o se determinó la devolución de estas acciones, lo que significaba una corrección de los aspectos vinculados al régimen del RMB, el funcionamiento y atribuciones de ASFI en lo que concierne a dicho registro y la constatación de que se obró contra la norma vigente en el régimen bursátil. Resta ver si ahora el nuevo gobierno pues desestima tal determinación y retorna nuevamente el conflicto con el tema de las acciones, porque desde el momento de su confiscación hasta la fecha, que eso ya más o menos dista casi unos un poco más de 10 años inclusive, se mantenga en vilo un derecho que podían haber ejercitado y que se les negaba rotundamente a los titulares de dichas acciones, ¿no? Y que ahora va nuevamente a estar circunscrito a las decisiones que adopte el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En el ámbito privado, además, las relaciones de ASFI se concretizan con relación a los operadores del mercado, las entidades participantes o instituciones participantes que movilizan el mercado, como la bolsa, las agencias de bolsa, las calificadoras de riesgo y todos los entes que a nivel nacional permiten que contemos con una plataforma y una estructura bursátil expedita, competitiva y sobre todo ordenada y regular, a la que se suma también las relaciones que pueden efectivizarse con operadores de mercado a nivel internacional, ya que de acuerdo a nuestra normativa, agencias de bolsa, por ejemplo, o calificadoras de riesgo, que son las que han predominado en la mayor medida, y ahora también titularizadoras,
puedan llevar operaciones o llevar a cabo operaciones en nuestro mercado mediante la ratificación de su participación, siempre y cuando cumplan con los requisitos genéricos establecidos por nuestra normativa y eventualmente que estén vinculados a la NSRO, ¿no? La Asociación Americana de Regulación de Operaciones Bursátiles, operaciones de este mercado. Si eventualmente una institución extranjera tiene ese permiso de la reguladora bursátil americana o está vinculada societariamente con una empresa que cuente con los permisos correspondientes, puede llevar a cabo operaciones en nuestro mercado, ¿no? Las dos empresas que destacaban por esta circunstancia y que denotaban ese grado de relacionamiento internacional de ASFI con lo que concierne a organismos de fiscalización y regulación de otros países, sobre todo de Norteamérica, se manifestaba sobre todo en la labor de Moody's, una de las calificadoras de riesgo, y Fitch. Con Pacific Credit Ratings, que era la otra calificadora, siempre ha habido un tema de idas y venidas, si quieren, en términos de regulación. Si bien era una entidad, o es, mejor dicho, una entidad extranjera y que se ha permitido su operación dentro del mercado, esto se lograba por su participación en sociedades que sí estaban habilitadas por la NSRO, ¿no? Y que no contaba con una licencia directa, como el caso de Fitch o como el caso de Moody's. Fitch decidió irse del país, además, en el 2012, 2013, si mal no recuerdo, decidió abandonar Bolivia. Ya no tenemos la participación de Fitch como calificadora de riesgo, y en algún momento Pacific Credit Ratings también amenazaba con abandonar el país, ¿no? El caso de Moody's es muy característico, sigue operando en nuestro país, es más, es una de las calificadoras de riesgo que genera cierta incertidumbre en su trabajo, sobre todo porque se ha visto envuelta en muchos escándalos a nivel internacional. El más sonado es su calificación de riesgo a Lehman Brothers, el banco hipotecario inmobiliario de Estados Unidos que terminó quebrando en la crisis del 2008 y que 2 semanas antes del conflicto desatado gozaba de una calificación de riesgo óptima emitida por Moody's, ¿no? Tenía AAA, ¿no? Y que ya luego se pudo constatar de que era una calificación en realidad comprada. A pesar de aquello, Moody's sigue operando, no solo en Bolivia, prácticamente en todo el mundo, y sigue ejercitando su labor de calificación de riesgo. Y en el caso de nuestro país, pues se vincula a la regulación con ASFI y a través de las reguladoras internacionales, pues su relación con estas, con otros operadores del mercado, ¿no? Ahora, en términos del marco normativo referido a la relación de ASFI, hay una serie de disposiciones legales que necesariamente tenemos que tomar en cuenta. Primero, para el surgimiento de la reguladora, entre sus antecedentes de creación. La ley 1732, la ley de pensiones de 1996, fue la que creó la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Valores. Y el decreto ley 15516 del gobierno de Banzer fue a finales del gobierno de Banzer, es el que crea la Superintendencia de Seguros, que luego termina fusionándose para consolidar a través de la ley 1864, la ley de propiedad y crédito popular de 1998, nuevamente en el gobierno de Banzer, que se termina fusionando a las 3 superintendencias en un solo organismo de regulación, ¿no? La SPBS. De la misma manera, pues tenemos como antecedente normativo que la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, creada por la Ley 1864, cambia por mandato del artículo 332 de la Constitución Política del Estado, el 137 del 29894 y el artículo 34 del Decreto Supremo 0071, que crea ASFI y que reemplaza a la superintendencia, que de manera posterior además se disgrega a lo que es la Intendencia de Seguros para pasar a la AP, para conformar la APS.
todas las atribuciones y los aspectos relacionados al funcionamiento de este nuevo ente se circunscriben a la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, que ratifica la creación de ASFI y se complementa con el mandato de la Ley 1834, la Ley del Mercado de Valores. De manera explícita, el Decreto Supremo 29894 sabemos que fue uno de los primeros parámetros normativos para la extinción de las superintendencias, de forma concreta la extinción de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y parte de la SBEF, que pasa a tuición de ASFI, ¿no? Por mandato precisamente del artículo 137, en el que se otorgaba un plazo de 60 días desde el 7 de febrero del 2009 para que dicha transferencia se efectivice. Y todas las atribuciones referidas a control, supervisión y otros aspectos, tanto del ámbito de pensiones, valores, seguros, pueda ser transferida a las autoridades correspondientes, lo que efectivamente sucedió y se ratificó con la vigencia del artículo 34 del Decreto Supremo 0071. Acá también lo que ya les manifestaba, por efecto de este decreto supremo, el 29894, de la misma forma ratificado por el 0071, se extingue la Superintendencia General del CIREFI, o sea, sigue existiendo el sistema de regulación financiera, pero ya no bajo la estructura que reconocíamos antes del 2009. Y todos los recursos, todos los aspectos administrativos que eran ejercitados por esta Superintendencia General se traspasan o se trasladan a lo que fue en su momento el Ministerio de Hacienda y que después cambia de denominación a Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es interesante, sin embargo, el manejo de los términos en este decreto, porque ya en este se determina la creación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en defecto del Ministerio de Hacienda. Aún a pesar de aquello, en este artículo, en el 137, se manifiesta todavía la existencia de un Ministerio de Hacienda. Y aunque no crean, esto propició una suerte de impasse de procedimientos en el 2009, porque quienes teníamos, por ejemplo, presentados recursos jerárquicos ante la Superintendencia General, yo había presentado como unos 3 o 4 recursos jerárquicos poco antes a que se disponga la extinción de la Superintendencia General, y quedamos con esa disyuntiva de qué iría a pasar, ¿no? Cómo es que se iba a operativizar, si iba a ser una transferencia de competencias y atribuciones con los mismos procedimientos establecidos o si iba a haber cambios en cuanto a la labor del ministerio. Y si la resolución iba a corresponder al ministro o si iba a derivarse a una resolución por viceministerio. Y aunque no crean, esta transición tomó por lo menos unos 4 o 5 meses que no tuvimos un criterio claro, no había una determinación específica que pueda aclararnos cómo es que se iba a operar, ¿no? Llegando al extremo, porque en los casos que yo había presentado, como no teníamos respuesta de la Superintendencia General porque había desaparecido, tampoco teníamos respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y ante la insistencia, porque esto involucraba tener que ir, lamentablemente, a la ciudad de La Paz, porque antes todas las gestiones las hacíamos a través de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros aquí en Cochabamba, a través de las dependencias de la Superintendencia, que se trabajaban de forma coordinada con SBEF, con la sede de la Superintendencia de Bancos. Tocó viajar, me fui a La Paz a exigir que de una vez nos notifiquen o nos informen si nuestros recursos iban a ser aceptados o iban a ser rechazados, ¿no? Para su procesamiento posterior, porque hasta la fecha 3, 4 meses que no teníamos respuesta. Voy al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, muestro mi comprobante de presentación del recurso, que estábamos dentro del plazo, etcétera, y que hasta la fecha no tenemos respuesta. Aludíamos que era por el tema de la transición, y tuve una de las respuestas más absurdas hasta la fecha de parte del ministerio,
del funcionario que me atendió, que me decía que tenía que reclamar ante el Ministerio de Hacienda. Yo pensé que se estaba haciendo la burla, pensé que estaba bromeando, ¿no? Y le digo, disculpe, pero ustedes son Hacienda. Eran Hacienda, ahora se denomina Economía y Finanzas Públicas. Y nos enfrascamos en una discusión de casi unos 30 a 40 minutos, así de tosudo era el hombre, de que no, que ellos no son Hacienda, son Economía y Finanzas Públicas y que por ende no tienen competencia para resolver el recurso en una interpretación pues muy, pero muy cerrada del artículo 137, cuando le mostraba inclusive en el propio decreto supremo cómo se había determinado el cambio de denominación de Hacienda a Economía y Finanzas Públicas. Tuve que llegar a solicitar audiencia con el ministro, con el hoy presidente electo, para que se nos autorice y se viabilice la recepción de nuestros recursos, o sea, que sea transferido de la Superintendencia General, de lo que era el CIREFI, a el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque el funcionario estaba más perdido que cualquier otro individuo y que pues entorpecía el desarrollo de nuestras operaciones. Pues ya luego, cuando se tuvo la audiencia con el ministro y acreditamos precisamente de que habíamos presentado dentro de los plazos, se emitió la orden para que a través del viceministerio correspondiente, porque ni ellos tenían claro cómo es que iban a desarrollar dicha función o atribución, se pueda dar respuesta a nuestro recurso. Aún así, tuve que esperar como unas 3 semanas para que nos notifiquen con la admisión del recurso y con el plazo de 90 días que tenían a partir de ese momento para resolver nuestra impugnación. Y que, dicho sea de paso, tampoco cumplieron en los 90 días. Otra vez tocó ir a La Paz, esta vez ya no a pelearse con el mismo funcionario de si son Ministerio de Hacienda o ya no son Ministerio de Hacienda, sino a verificar que ya habían perdido competencia para resolver y que debió aplicarse silencio administrativo favorable a mi impugnación. Fue todo un caos, fue todo un show el tema de la transición, pero por suerte ahora ya el ministerio como que ha cobrado cierta hermenéutica, cierta práctica en la resolución de los recursos, a pesar de que todavía hay un incumplimiento de plazos, que eso es casi una circunstancia común o generalizada en la mayor parte de los entes de la administración pública. Ya cuando nos concentramos en las funciones específicas y el marco normativo de la Dirección de Supervisión de Valores dentro de lo que es ASFI, tenemos que hacer alusión a las siguientes disposiciones legales. La Ley 1834 del 31 de marzo del 98, el Decreto Supremo 25022, que es el decreto reglamentario, la Ley del Mercado de Valores, que ya les manifestaba que es un decreto supletorio al que recurrimos solo en defecto de las disposiciones legales en vigencia como parte de las resoluciones administrativas que emitió en su momento la Intendencia de Valores del SPVS. Algunas de ellas siguen vigentes, no han sido reemplazadas, actualizadas o modificadas por resoluciones de ASFI. Y obviamente las que se incorporan ya de manera posterior como parte del ejercicio de funciones y la autonomía normativa que le reconocemos a la Dirección de Supervisión de Valores en lo que es ASFI. Se suma también la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, en todo lo que pudiera ser pertinente respecto a el régimen de regulación bursátil y la recopilación normativa para el mercado de valores. Una recopilación que, similar a lo que acontece con el ámbito de la recopilación para el sector financiero o el sistema financiero tradicional, se estructura en base a libros, títulos, capítulos, secciones y anexos de la normatividad que fue en su momento elaborada por la Comisión Nacional de Valores en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Código de Comercio,
y de manera posterior también las atribuciones reconocidas a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, luego de la Ley de Propiedad y Crédito Popular que fusionaba a las tres intendencias, ¿no? A las tres superintendencias. Ese es básicamente el marco normativo de todo lo que vamos a y ya estamos efectivizando en cuanto a cumplimiento de norma con relación a los diferentes partícipes del mercado. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, chicos, respecto a todo lo que hemos ido viendo en el desarrollo de la materia, cosa de que ya mañana hagamos nuestra retroalimentación, vamos a entrar un poco a antecedentes del régimen bursátil como tal, de lo que es la bolsa, y ya nos alistemos para la evaluación del día viernes. Por mi parte, no, doctor, no hay ninguna duda. Perfecto, chicos. Todo claro, doctor. Gracias. Perfecto. Entonces, el día de mañana lo que vamos a hacer es trabajar primero una retroalimentación de todo lo que va a ingresar a nuestra evaluación del día viernes, la evaluación teórica, y también les voy a plantear unos 2 pequeños casos que los van a poder resolver hasta la siguiente semana. Van a poderlos entregar hasta el lunes o martes. Eso vamos a definir la fecha exacta de entrega para que se pueda sumar a su nota teórica, ¿no? Para que tengamos tanto el componente de evaluación práctica y de evaluación teórica, además de los trabajos que ya hemos ido efectivizando desde el punto de vista de los procedimientos de registro de emisor y registro de emisiones ante el ERML. Doctor, ¿los casos van a ser en grupo? ¿Sí? Perfecto. No hay de qué. Vale, chicos, con eso terminaríamos la sesión. Tengo una consulta. Dime. ¿Para subir los trabajos que hemos hecho este tiempo va a habilitar en la plataforma o cómo le podríamos mandar? Y tendríamos que enviarle o subir lo que nuestros compañeros nos respondieron o eso o subimos lo que nosotros respondemos. Eso no sé. Ya. Respecto a los trabajos sobre registro de emisor y emisores, o emisiones, perdón, sí voy a habilitarles el espacio en plataforma para la entrega. Con relación a las resoluciones administrativas de respuesta a las solicitudes que han intercambiado entre grupos, estas todavía pueden ser presentadas hasta el fin de semana, hasta el domingo, cosa de que yo también pueda revisarlas en paralelo a lo que es su evaluación. Gracias, doctor. No hay de qué. Perfecto, chicos, chicas. Con eso terminamos la sesión para el día de hoy. Mañana, como les digo, aprovechamos de hacer una retroalimentación para el examen del viernes. Perfecto, Está bien, doctora. doctor, gracias. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.